Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría estar nuevamente con ustedes por este medio. Es una bendición muy grande que el Señor nos haya prestado la vida para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia y obtener gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y bueno, amados, vamos a tratar nuevamente ese tema que hablamos ayer. Ayer pues hubo algunos atropellos, ¿verdad? En la transmisión y algunos textos también que se nos escondieron. Siempre hay alguna oposición para la palabra del Señor, pero en esta tarde vamos a confiar en las capacidades de Cristo y no en las nuestras, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la bendición y la gracia de poder fortalecernos en Él. Amados, no es fácil, ¿verdad? No es fácil nada en los caminos del Señor, pero gracias a Dios siempre el poder y la gloria es de Cristo y Él nos ayuda en nuestras debilidades para que su nombre siempre sea exaltado. Así que vamos a continuar este día, ¿verdad? Para hablar de estas cosas. Siempre la palabra de Dios nos amplía el enfoque de su conocimiento, porque es como un mar de sabiduría que hay temas que es imposible en una o dos sesiones comprenderlos con todo el consejo de Dios. Y el Señor es bueno y Él nos ayuda siempre. Entonces vamos a tratar, amados hermanos, de continuar con este tema. Y vamos a preparar nuestros corazones para ir al texto de Deuteronomio 18, para la gloria del Señor, y que Él nos vaya guiando para que podamos entender más de su escritura, de su palabra santa, y Él nos ayude para seguir adelante. Siempre reconocer nuestra debilidad, amados hermanos. Dios trata con todos nosotros, con todos, todos estamos en el fuego. Todos estamos siendo tratados y es una alegría también. Ayer el Señor trató muy hermosamente conmigo en mi corazón como hijo, ¿verdad? La disciplina, el jalón de orejas, siempre nos recuerda nuestra debilidad. Y bueno, estamos muy contentos porque si no fuera así, entonces no sentiríamos el amor del Señor. Y a veces cuando el Señor nos humilla, nos hace entender que no somos nada en nuestras fuerzas, sino con Él, pues es una alegría porque quiere decir que está interesado en salvarnos, ¿verdad? Y nos corrige y nos ayuda en esta debilidad. Muy bien, amados hermanos, antes de los saludos les quiero pedir si me pueden retroalimentar, si el audio se escucha bien, si se escucha con buen volumen, si se escucha entrecortado, por favor les voy a agradecer que me retroalimenten, si lo están escuchando correctamente, si quieren que les suba un poquito, todo eso, amados hermanos, se los voy a agradecer porque para mí es un poquito complicado, yo no sé cómo se está subiendo el audio, pero les pido por favor, si son tan amables, por ahí de retroalimentarme en cuanto al sonido, todo esto, si Dios nos presta vida. Y bueno, vamos a iniciar los saludos. Vamos a iniciar saludando aquí a los hermanos que gracias a Dios en la misericordia del Señor nos están acompañando. Bueno, pues un saludo eh, muy grande primeramente, ¿verdad? Nuestra hermanita Grisel, mi esposa, gracias cielo por estar al pendiente siempre dentro de las labores y también escuchando la palabra. Un saludo a la hermanita Yalid, ¿verdad? La hermanita Yalid, gloria a Dios, hermana, un saludo grande. Nuestra hermanita Michelle, hija, muchas gracias, qué bendición que estás alimentándote de la palabra lo más posible, gloria al Señor. Nuestros hermanos Jorge y Lulú, ¿verdad? Jorge y Lulú, un grande gozo, como siempre, saludarlos todos los días. Espero se encuentren bien, fortalecidos en el Señor y todo bien por allá en Boca del Monte, para la gloria del Señor. Y nuestra hermanita Patti, su hermano Patti Cres, ¿verdad? También un saludo muy grande, todo para la gloria del Señor. Y bueno, amados hermanos, pues muchas gracias, creo que no me falta nadie. Muy bien, bueno. Gloria a Dios. Gracias hermanos por comentarme lo del sonido. Si se escucha bien. Entonces vamos a continuar así. Esperemos que se siga escuchando con buen audio. Bueno, vamos a orar, amados. Vamos a orar porque esto es importante. Muchas gracias, hermanos. Hermanos Pati Cres, un saludo, gracias. Eso es muy importante. Vamos a orar y que el Señor nos guíe siempre en su palabra, en su gracia, en su misericordia. Estamos acostumbrándonos a compartir por estos medios y es raro, ¿no? Es raro, no es fácil, no es fácil saber que, bueno, no ver a los que te oyen, ¿no? Es algo nuevo, estamos intentando acostumbrarnos, pero todo es para bien. Vamos a orar, amados hermanos, y yo voy a cerrar los ojos para ver
en espíritu y así poder verlos en el espíritu, además de saludarlos aquí físicamente por estos medios electrónicos. Vamos a orar, amados. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque a pesar de nuestra debilidad, Señor, tú nos has reunido este día para derramar de las benditas aguas de tu palabra, Señor, para fortalecernos en el conocimiento de tu gracia y en el amor de tu nombre, todo para salvación. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor, que están escritas desde tiempo antiguo, para que seamos confortados con la verdad de tu escritura y escapemos del lazo del diablo, al que estábamos cautivos a voluntad de él. Ayúdanos a conocer tu verdad y poder salir adelante en la gracia de tu bendito nombre. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, pues seguimos saludando a los hermanos que están incorporando. Nuestra hermanita Leti Blanco de Huatusco, un saludo muy grande, amada hermana. Nuestra hermanita Evelyn de Playa del Carmen, ¿verdad? Un gozo también poderle saludar ya hace muchos años, qué alegría. Y nuestro hermano Rogelio también, un saludo grande, todo para la gloria de Dios. Nuestro hermano Rogelio, a ver, confírmeme hermano si está desde Lima, Perú, si es el hermano Rogelio que creo, o si estoy equivocado, hermanos, confírmenos por ahí un mensajito de dónde nos está escuchando. Nos va a dar mucha alegría, amado hermano. Muy bien, amados, después de haber clamado al Señor, vamos a escudriñar con humildad la bendita palabra del Señor. Acuérdense que la palabra del Señor es Cristo, no son letras vanas, es la persona de Cristo que nos habla de una manera hermosa y vamos a entenderlo a través de estos textos que están escritos para nuestra enseñanza. Dice la Escritura que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la fe y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en esos tiempos en que necesitamos tanta esperanza para conocer nuestro corazón, la palabra no solamente nos enseña la voluntad de Dios, nos enseña a conocernos mejor. Hemos dicho, amados hermanos, que es imposible que nosotros podamos ver nuestra alma. Es imposible. No tenemos ojos para escudriñar nuestra alma, así como no tenemos sabiduría para escudriñar nuestro cuerpo. Podemos entender algunas cosas, pero no sabemos bien la composición de nuestro cuerpo. Por eso necesitamos ir a los médicos, necesitamos aparatos especiales para ver nuestras células, para ver nuestro organismo. Y nuestra alma, pues igual, amados hermanos, no tenemos la capacidad de comprender nuestra alma, la parte inmaterial de nuestro ser, no tenemos capacidad, necesitamos la palabra, que es medicina, que es un espejo, que es poder de Dios. Y la Escritura, amados hermanos, es este poder con el cual podemos comprender quiénes somos nosotros realmente. Y eso es muy importante. La Biblia es una bendición para poder conocer a Dios, pero también se ha escrito para conocernos a nosotros y tener esa relación íntima con Cristo. Es una bendición muy grande. Dios sabe quién es Él. El Señor se ha manifestado su gloria y ha hablado a su creación de manera gloriosa. Podríamos decir que no hubiese sido falta que Él se revelara por esas escrituras tan gloriosas, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, viendo nuestro pecado, nuestra ceguera, nuestra necedad, nuestra soberbia, entonces el Señor manda esta escritura para que, además de mostrar su gloria y darse a conocer de una manera más perfecta a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Dios, también nos sirve para conocernos a nosotros y poder conformarnos a aquel que nos ha llamado, que es Cristo. Por eso en el libro de los Hebreos nos habla la escritura de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos de nuestro corazón, y no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Antes bien, todas esas cosas, dice Hebreos capítulo 4, están desnudas. Entonces, cuando encontramos la palabra, el propósito es que también podamos desnudarnos delante de la Escritura, delante de la palabra del Señor. Muy bien, bueno, Deuteronomio 18, vamos a leer desde el versículo 9, 18:9, vamos a leer para ir pudiendo comprender un poquito el tema. El tema de hoy lo denominamos los conjuros y la fe supersticiosa, ¿verdad? Bueno,
Lamentablemente, amados hermanos, son herejías destructoras que se han incrustado dentro del conocimiento bíblico y al día de hoy seguimos batallando demasiado con esto. Decíamos el día de ayer, manifestábamos cuál era la diferencia entre una doctrina, la doctrina sana, solo hay una doctrina sana y las demás doctrinas falsas. La diferencia, amados hermanos, está en la interpretación correcta de los juicios del Señor. Porque Pablo decía que en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. ¿Qué quiero decir? Que el mundo juzga de una manera las cosas de Dios, por ejemplo, que Dios no castiga, que Dios no podría hacer esto, cómo es posible que Dios permita tantas cosas, que mueran niños, cómo es posible que Dios esté permitiendo esta pandemia. Eso es un juicio equivocado acerca de Dios que genera una falsa doctrina porque el evangelio correcto y los juicios de Dios correctos están hechos para poder, como dice, penetrar en las intenciones de nuestro corazón y podamos nosotros escapar con razonamiento. Cuando nosotros vemos el juicio del Señor de una manera completa en todo el consejo de Dios, podemos generar ese poder de Dios en nuestro interior que nos ayuda a cambiar y a sanar nuestra alma, que es lo más importante. Entonces, el falso evangelio que está basado en un juicio distorsionado de la palabra de Dios, se ha infiltrado el humanismo, que se ha mezclado con otras cosas, entonces el fruto es que no podremos cambiar, que no podremos escapar, que no podremos tomar la forma de Cristo y no podemos sanar. Es como tomar una medicina falsa que nunca nos va a ayudar a sanar. Así es, amados hermanos, el Evangelio. El Evangelio es una medicina que nos ayuda a conformar nuestra vida a Cristo y encontrar la salvación de nuestra alma y todo lo que esto trae por añadidura. Así que vamos a tratar, amados hermanos, de hablar de estas cosas, de tratar de quitar las levaduras que han entrado encubiertamente desde ya hace siglos, que han entrado encubiertamente por medio de hombres que tienen ya la conciencia corrompida, que ya están creando artimañas del error, que lo único que hacen es desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, decía Pablo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso dice la bendita Escritura. Y vamos a ver cómo es esta astucia de Satanás. Bueno, Deuteronomio 18, el Señor lo dice muy claro. Nos encontramos en un libro en donde el Señor está afirmando su voluntad, su mandamiento, sus estatutos para hacer del pueblo de Israel un pueblo diferente a los demás, un pueblo que tiene estatutos hermosos, estatutos sabios, estatutos gloriosos que los van a hacer una nación diferente a todas las naciones de la tierra. Y todo este libro de Deuteronomio es la confirmación de la voluntad de Dios para que se afiance bien el conocimiento antes de entrar a la tierra prometida y empezar esta etapa ya formal como nación del Señor, como hijos de Dios. Y Él da estas instrucciones, dice, capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vais a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, dice Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, de tus hermanos como yo, decía Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amados hermanos, este texto, esta parte de Deuteronomio es una parte muy importante eh, para poder entender las cosas que estamos viviendo hoy. Tenemos estos dos explicaciones de Moisés al pueblo de Israel, y en ambas se están relacionando lo que es la profecía de Cristo, lo que es lo que el Señor iba a hacer, porque esta profecía habla de Cristo. Esta palabra dice que Cristo, que iba a levantar a un varón, ¿verdad? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, a él oiréis. Entonces, el Señor Jesucristo da testimonio de que habla de él, y también dice el Señor Jesús a los apóstoles, a los discípulos que lo ven ya una vez resucitado, dice, ahora te mostraré lo que ha hablado la escritura de mí, lo que ha dicho a Moisés, los profetas y los salmos. Y en cuanto a Moisés, este es un texto, amados, que está hablando de Cristo, pero también está hablando de las falsas doctrinas que iban a venir alrededor de Cristo, y eso está muy claro, amados hermanos. Habla de la mentira que ya se oye en el mundo, que es la tierra de Canaán, que es la madre de la esotería, ¿verdad? Y esa esotería, esa superstición ya habitaba en el mundo. Simplemente la tierra que era la capital de todo esto era la tierra de Canaán. Por eso el Señor ahí es donde derriba esas culturas, le pide al pueblo de Israel que acabe con ellos y que asiente el pueblo de Dios. Es una forma simbólica de quitar la mentira de Satanás y poner el pueblo del Señor. Esto simboliza que nosotros tenemos que derribar, destruir todo argumento del mundo, toda enseñanza del mundo, toda filosofía humana, todo conocimiento de que ven nuestros ojos en este siglo, para poner la palabra de Dios, el reino del Señor que ha llegado a nosotros, amados hermanos, porque la palabra dice que nosotros tenemos que clamar y agradecer que venga a nosotros el reino del Señor. Y el reino de Cristo ha llegado con un rey que gobierna, que tiene autoridad sobre todos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también habrá falsos cristos. Habrá falsos cristos que hablan en su nombre cosas vanas. Jesús mismo lo enseña, y es aquí donde dice que va a haber otros profetas que también van a tener la presunción de hablar en su nombre. Entonces, si vemos el versículo 15 y el versículo 20, el 15 dice, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, a él oiréis. Está hablando de Jesucristo como este profeta. ¿Qué quiere decir un profeta? Que tiene una profesión de fe, que viene de parte de Dios, que es un hombre que tiene esta profesión verdadera de ser un hijo y hablar todo lo que oyere de parte del Señor, y es lo que Jesús habla y dice a través de los evangelios, da testimonio de que él no habla por su propia cuenta, sino habla lo que el Padre le ha dicho que hable. A esto se refiere el Señor cumpliendo esta palabra. Pero también dice el versículo 20 que va a haber profetas que tuvieran la presunción de hablar en mi nombre, y esto cumple también lo que se dice, que habla falsos cristos, hablar falsos profetas que vendrán a hablar en el nombre del Señor, doctrina que aparentemente es correcta, van a usar la Biblia para con astucia meter sus herejías y engañar a los hombres para arrastrarlos tras de sí, porque el hombre le gusta mucho el poder, tener mucha gente. Por eso, lamentablemente, cuando nos encontramos algunos pastores, hay una pregunta absurda que ya hemos tratado de exhibir para no hacerla, y siempre se dice, ¿cuántas personas son en la congregación? O sea, como si eso fuese una gloria, y nunca en la escritura se ha tomado eso. Incluso Jesús nos habla de una manada pequeña. ¿Y por qué no preguntar lo que sí interesa? ¿Cuántos de esta congregación son realmente vivos, son realmente hijos de Dios? ¿Cuántos de esta congregación podrían llegar a la vida eterna? Bueno, ahí ya hay mucha diferencia, amados hermanos. ¿Cuántos de esta
congregación que estamos aquí son dignos de la vida eterna, realmente irían a la presencia del Señor si muriesen este día, o si ya hay hermanos han partido y ha habido testimonio de que están allá. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, esos falsos profetas, falsos maestros, no llevan a los hombres hacia la vida eterna, ni al temor de Dios, ni a la inteligencia de Cristo. Los llevan tras el mundo y tras de sí. Por eso dice, arrastrarán tras de sí a los discípulos, hablando palabras infladas y vanas, palabras corrompidas, todas con tema bíblico. Bueno, amados hermanos, entonces bajo este preámbulo vamos a entender que aquí la palabra de Dios está estructurada en dos puntos. No, no es coincidencia que antes de profetizar, por decirlo de así, Moisés, y hablo de profetizar como mostrar el conocimiento bíblico correcto, ¿verdad? Para no confundir con términos pentecostalistas que son los padres de la esotería bíblica, ¿verdad? No hay esotería bíblica, me refiero a que es esta mezcla que dice aquí, que han introducido estas viejas doctrinas de Canaán por medio de la madre de las rameras, que tuvo una hija mayor, que es la iglesia carismática, pentecostal, mover apostólico profético, como quieran llamarle, del mover del espíritu, todas estas cosas, el don de lenguas, que se dan un movimiento ya muy característico ya de todas estas herejías, y que lamentablemente es el 90% del conocimiento bíblico que se expresa en los medios, la televisión y el mundo. Pero sabemos que estas son cosas vanas. Bueno, vamos a entrar ya más a detalle. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, esto es para nuestra enseñanza. ¿Qué simboliza esto? Cuando tú realmente ya llegas a ser un verdadero cristiano, cuando ya eres un verdadero creyente, cuando ya eres un hijo de Dios, que has entrado al reposo, dice el libro de los Hebreos, has entrado al reposo de tus obras pecaminosas, de tus obras necias, has hallado descanso de siempre vivir con amargura, de siempre vivir con sequedad, de siempre vivir ya ajeno a la vida de Dios, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando llegues ya a regenerar tu alma, nuevo nacimiento, tu primer amor de venir a Cristo, dice, no vas a ser conforme las abominaciones de las demás naciones del mundo. Las abominaciones de las naciones simboliza todo el mundo, porque veíamos que efectivamente hoy en día solo hay dos conceptos. Cuando hablamos de la santidad hace unos días decíamos que la santidad, para entender el concepto de santidad tenemos que entender que hay las filosofías y mandamientos del mundo y los decretos y mandamientos del Señor. El hombre santo es el que quita las cosas del mundo y toma el consejo de Dios. Entonces, para hablar de la santidad tenemos que tener presente que el mundo es algo de lo cual nos apartamos, porque la palabra santo quiere decir apartado, pero debo de entender de qué me voy a apartar. Entonces, el concepto del mundo, de las filosofías, de las ideas, de las tradiciones del mundo, siempre debe estar presente para entender la santidad. Yo debo de diferenciarme del mundo y entregarme al Señor. Este es el concepto de santidad. Y esta santidad se ve aquí cuando el Señor les dice, ustedes no se mezclen, no aprendan según las abominaciones de aquellas naciones, según estas mentiras, artimañas del error de otras naciones. Ustedes, si ya son cristianos, no aprendan a hacer estas cosas, no aprendan a hacer... ¿Y por qué dice que no aprendan? Lamentablemente nosotros llegamos a una congregación bien intencionados, buscando al Señor. Ay, se predica a Jesús, ay, se habla, ahora resulta que ya todos hablan sana doctrina. Bueno, vamos a ver que sí. Y de repente uno empieza a imitar la fe de donde está. Uno empieza a imitar la fe con el riesgo de que si es una fe verdadera, pues vamos a imitar lo correcto. Pero también el problema es que si es una fe falsa, pues vamos a imitar lo falso. Y como somos ociosos y no checamos y no vamos a la palabra, como ahorita vamos a ver, pues si no investigamos, ya estamos imitando algo antes de preguntar de dónde vienen esas cosas. Es como que se vendieran un coche usado, sin revisar la factura, o que te vendieran una casa sin escrituras y tú digas, sí, yo le pago, no me tiene que dar nada. ¿Por qué nuestra alma así hacemos? Llegamos a algún lugar, ay, qué bonita alabanza, ay, qué bonito habla ese predicador. Ay, que se siente la presencia de Dios. ¿Y cómo sabes tú que es la presencia de Dios? No, porque se me enchina la piel y es muy bonito. Ay, hermano, se te enchina la piel con una canción de un cantante, con un motivador de las empresas. Eso es un sentimiento vano, no es lo que la palabra ha mandado. Entonces, lamentablemente, ya estamos ahí y decimos, ah, es de Dios, es de Dios. Nos engañan con sus artes mágicas, como ayer veíamos a Simón el Mago, que es el primer
retrato de la Escritura acerca del carismatismo de estos falsos profetas carismáticos que hablan esas cosas con artes mágicas, y ya estamos aprendiendo a hacer lo que ellos hacen. Dicen, mira, tú hablas así, anda Rambo, saca la bazuca y Rosa saca la rama. Oye, ¿qué es eso? No, déjame explicarte que es un lenguaje, ¿verdad? Celestial que nadie entiende, que solamente Dios y tú ni el diablo entiende, y con este lenguaje tú te vas a comunicar secretamente para interceder por tu vida. Y este es el famoso don de lenguas que viene en la Biblia. Y tú lo crees, nunca lo checas, nunca te pones a pensar y escudriñar como los de Berea, a decir, ¿será cierto eso? Voy a indagar antes de imitar esa fe. Pero no, estás ahí y ya imitas la fe. Me parece que entramos a un club social y todo lo que hay que hacer hacemos. Y el Señor dice, no aprendas a hacer eso. No aprendas así nada más. Tienes que aprender conforme a la Escritura. Tienes que escuchar al profeta que el Señor mandó, que es Jesucristo. Ir a la Biblia, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura que es la Escritura. Pero vamos a hablar ya un poquito más a detalle de eso. Sigamos aquí. Dice, no aprendas a ser conforme según las abominaciones de las naciones, ni sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agurero, ni sortílego, ni hechicero, amados hermanos. A ver, tengo la duda, sortílego. ¿Qué quiere decir esta palabra sortílego, significado? Bueno, sabemos que estos todos son partes fíjense en lo que dice aquí. Sortílego, acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería. Atracción misteriosa e irresistible que produce sobre alguien los encantos de una persona o de una cosa. Amados, aquí tenemos la esencia del carismatismo. Y el Señor te dice, no te metas a eso. Esto está, amados, en el mundo ha estado y siempre estará, porque el Señor, eso de alguna manera, al quitar su gracia, al separarse del hombre, lo entregó estas cosas. Y Satanás, que es el príncipe de este siglo, ha hecho estas cosas, ¿verdad? Para distraer y para acabar con el razonamiento bíblico y oponerse a todo lo que es Dios. Y está usando esas herramientas de estas tierras de Canaán. Y si lo ves tú aquí, amados, todo esto que dice aquí, adivinación, agurero, sortílego y hechicería, están en estas doctrinas vanas. Vean lo que dice, porque esto es la viva imagen del pentecostalismo, del carismatismo. Te dan tu profecía, ¿no? Te dicen, te quieren someter a la voluntad de la organización. Tú haces esto, es un líder carismático que no le puedes decir que no. Normalmente son como buenos vendedores de esos que cuando acuerdas ya le compraste, ni siquiera necesitabas una cosa. Pero todas estas cosas, amados, van con artes mágicas, con manipulación, psicología, humanismo, hipnotismo, cosas que han estado presentes siempre desde el tiempo antiguo en la tierra de Canaán, y que el Señor advierte, dice, ustedes no aprendan eso ni practiquen eso. Y dice la Escritura, ni encantador, ni adivino, ni mago, por eso hablamos Simón el mago, que se hacía pasar por un hombre grande de Dios, ni quien consulte a los muertos, ¿verdad? Porque es abominación, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa. Por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por esas abominaciones que hacía la tierra de Canaán, por eso el Señor los quitó, por eso los destruyó, y por eso le dice a Josué, te acaba con ellos. No se mezclen, dices, perfecto serás delante de Jehová. Porque estas naciones que van a heredar, a augureros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, dice Jehová tu Dios, porque a ti se te dio, y a ti se te va a levantar un profeta dentro de tus hermanos, que él hablará lo que yo os mande, y este es Cristo. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra del Padre para sujetar todas las cosas debajo de sus pies. Amados, qué ironía que ahora en las iglesias cristianas lo último que se oye es la doctrina de Cristo,
la palabra de Cristo, el razonamiento de Cristo. Dejamos de oír a Cristo y estamos oyendo toda clase de doctrina supersticiosa, de augurios, estamos enredados con todo tipo de sortilegios, hechicería, cosas de magos, como eso de que el gran poder de Dios, este es el gran poder del Espíritu, grandes espectáculos donde supuestamente el Espíritu te habla, la presencia de Dios, pero el Espíritu de Dios, además de llamarse Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan que tiene otro nombre para evitar, para poder distinguirlo y evitar que nos engañen, y se llama Espíritu de verdad. El Espíritu Santo de Dios no va a permitir una serie de manipulaciones y de mentiras para llevar a los hombres a la perdición, porque Él va a hablar la verdad que Cristo ha hablado para guiarnos a la salvación, no guiarnos a estas cosas. En pocas palabras, en las iglesias carismáticas, pentecostales, todas esas doctrinas, ninguna mentira procede de la verdad. Ese es un Espíritu Santo falso. Como fruto de meterse esas cosas, pues sigues en amargura, sigues en rencores, no encuentras una estabilidad espiritual, sigues en engaño. Y si te preguntas por qué, aún conociendo a Cristo, no avanzas, pues es por la doctrina, es por los razonamientos, por inmiscuirnos en estas cosas que el Señor aborrece y no escuchar la voz de Dios cuando te dice: tú eres el que estás mal, ese hombre eres tú, como le dijo Natán a David, tú eres ese pecador. Entonces, como no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios, queremos que nos consuelen, queremos las emociones, queremos siempre vibrar, desahogarnos. Amados, no solo es esa la doctrina de Cristo. Hay cosas más profundas, más hermosas, que es quitar nuestra soberbia, que es quitar nuestra necedad. Ese sí es un verdadero milagro, pero en eso no vamos a sentir ni bonito, no vamos a sentir ni agradable. Entonces, no nos confundamos con un juicio distorsionado que siempre la presencia de Dios va a ser lo bonito. No, amados hermanos, porque el primer trabajo que hace el Espíritu Santo es convencerte de pecado, y el convencerse de pecado para nadie es bonito, pero es lo mejor, es lo que sana, amados hermanos. Por eso un evangelio verdadero nunca te va a gustar. Nosotros llegamos al parque, llegamos con las guitarras, llegamos con los hermanos para tocar unos cantos, tocamos salmos, himnos, cánticos espirituales, salmos que hablan la sana doctrina de Cristo para persuadir a los hombres, y entre salmo y salmo damos el mensaje para la edificación de las personas, para su salvación. Entonces llegamos y nos ponemos donde está la mayoría de la gente, ahí en el parque, bueno, antes de la contingencia, mucho antes. Y después empezamos a hablar de Cristo, empezamos a decir la sana palabra, y algunos voltean y: ay, qué bonito van a tocar. Hubo una vez un señor que dijo: ay, qué bonito, yo soy músico, los voy a escuchar, y se sentó en la banca en primera fila. Y cuando empezamos a decir el evangelio, empezamos a hablar de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la gracia de Cristo, cuando empezamos a ver los mandamientos, cómo se han roto, cómo nos hemos alejado de Dios, nuestra responsabilidad, amados, se van pero corriendo, huyen, así como el detergente con el virus, el coronavirus, se aparta. Y esto a los hombres no les gusta, no es deleitoso, no es popular. Por eso el Señor Jesucristo huía de las multitudes, y su palabra era fuerte. Recuerden que hubo discípulos que incluso al no entender un juicio del Señor, cuando el Señor decía que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, ellos asociaron que Jesucristo estaba hablando acerca de lo de Levítico, de estaba prohibido beber la sangre, y lo consideraron una palabra dura, una blasfemia a la enseñanza de Moisés, y eran discípulos de Cristo. Y en vez de preguntarle: Señor, ¿por qué dijiste esto?, lo tomaron de manera carnal, no les gustó y se fueron de seguir al Señor. Y el Señor les dice: yo sé que ustedes todavía no han entendido nada, porque todavía están en sus pasiones. Por eso nadie puede venir a mí si no le viene dado del Padre. Y le dijo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a dónde iremos? Solamente a ti podemos escucharte. Si escuchamos al mundo, si escuchamos lo falso, ¿qué vamos a hacer? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, y solamente Jesús tiene las palabras de vida eterna. El Jesús verdadero, porque hay el Jesús falso, la imitación de Jesús, las doctrinas falsas que hablan de Cristo y que realmente no están expresando la verdadera esencia de la justicia de Dios, porque el reino del Señor está cimentado sobre la justicia y el juicio. Justicia y juicio, el cimiento de tu trono, amado.
justicia y juicio, y en la justicia y juicio se manifiesta el amor de Dios, la misericordia, y ahí también encontramos la gracia con la cual hemos sido redimidos. El Espíritu Santo te convence primeramente de pecado, de justicia y de juicio. Amados, no hay ninguna emoción que te haga llorar en todo esto, sino hasta que lo has entendido y viene el consuelo del Espíritu, ya cuando hay un quebranto. Entonces sí, y mucho mejor que toda esa expresión carismática, porque esto sí es fuerte y dura para siempre. Incluso tienes esa expresión gloriosa mucho mayor en medio de las pruebas, como ahora, que muchos nos seguimos gozando en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero muchos están afligidos cada día más, hundiéndose en la adversidad y en la depresión de sus almas, porque no tienen la fuerza para salir adelante en el poder de Cristo. Entonces, amados, eso está muy claro. Y qué triste que hemos seguido toda clase de conjuros para manifestar el poder y la fuerza del Señor. De ahí el tema de hoy, decían los conjuros. ¿Por qué los conjuros? Porque todas estas prácticas que se han incrustado como herejías destructoras al conocimiento de Cristo y que no sirven para nada, se muestran en las expresiones. Por ejemplo, hablábamos ayer del conjuro de la sangre de Cristo. Lamentablemente todo esto lo ha enseñado una sola institución, que es la madre de las rameras, que está en Roma, su hermana, su hija mayor, que es el carismatismo hecho en Estados Unidos en el año 1900, de lo cual se ha extendido a todo el mundo. América Latina somos las principales víctimas de la industrialización de la doctrina de parte de los americanos, que vienen patrocinados por Roma. Bueno, lamentablemente hubo un hombre en los años 80 americano, la mayoría son americanos, gringos. Yo también sé que hay hermanos en Estados Unidos que son fieles al Evangelio y que han hecho una grande obra para la palabra del Señor. Lamentablemente también están los de la otra parte que están haciendo una obra aberrante. Bueno, hubo un hombre llamado Benny Hinn que escribió un libro acerca de la sangre hace algunos años, muchos años ya, y eso se volvió como la bandera del movimiento pentecostal, y de ahí se ha hecho esos conjuros que incluso ya el Vaticano ya los tenía ya preparados. Y ahora se usa una doctrina bíblica tan importante, que es el momento legal en el cual somos nosotros perdonados, y Cristo, como propiciación por nuestro pecado, se presenta como el Cordero inmolado, haciendo la expiación de una sola vez y para siempre de todos nuestros pecados, que es el momento en que Él derrama su sangre y nos da entrada a la presencia del Señor, acercándonos a Él como hijos suyos. Este movimiento nosotros lo valoramos, nos quebrantamos, agradecemos, y por la sangre de Cristo es que somos creyentes. Pero de eso andarla declarando a cada rato como conjuro, que declaro la sangre de Jesús, y declaro la sangre de Jesús sobre mis hijos, y declaro la sangre de Jesús sobre mi casa. Antes nos persinábamos. ¿De dónde viene la persinada católica? Pues viene de los babilonios, de esas regiones donde acostumbraban a hacer señas con las manos y hacer sus como conjuros así sobre su cuerpo, y la persinada es una forma de un sortílego ahí de la buena suerte, de un augurio. Te da confianza, te da seguridad falsa, te da superstición, como llevar una estampita, cosas que el Señor te dijo: a ti se te prohíbe hacer eso. A ti se te prohíbe hacer eso. Por eso los cristianos no nos persinamos, porque es una herejía, es una blasfemia que aborrece el Señor, y dice: a ti no se te permite hacer eso. Pero como la Iglesia Católica dice: bueno, ya la persinada no nos funciona, ¿cómo le hacemos? Ya ellos están leyendo la Biblia, ¿cómo los desarmamos? Bueno, pues véndeles las declaratorias, los conjuros, que es lo mismo, ¿verdad? No lo van a hacer con las manos, pero sí lo van a hacer con el corazón. Enséñales a conjurar, enséñales a decir: no es con la mano, pero sí es algo verbal. Y ahí te tuercen la palabra, que tu boca tiene poder. Bueno, sí tiene poder, pero para llevarte al infierno, como dice la lengua, ¿no? Puede destruir tu vida. Bueno, la lengua es un pequeño miembro que echa a perder todo en tu vida, pero el problema no es la lengua, son las pasiones que traes en tu alma, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El problema no es si tú te cortases la lengua y vas a decir: ya me corté mi lengua físicamente, y de todos modos, con las concupiscencias las trae en tu alma, te vas a ir al infierno. Tenemos que sanar por dentro, dice el Señor. Lo que contamina es lo que traemos de nuestro interior. Entonces llegan estos hombres, tuercen la escritura con unos versículos ahí, que la lengua tiene el poder para la vida y la muerte. Ya lo explicamos ayer. Ese verso lo que está diciendo es que si una turba de gente dicen: mátenlo, 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 pues de tanto decir eso,
de estar escuchando, pues acaban matando a esa pobre persona. O dicen, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Al estar escuchando, lo dejan. Es todo, es una forma práctica de las cosas que pasan en la vida. Como dicen, señor presidente, a este lo metemos a la cárcel o a este no lo metemos. Y él dice, métanlo. O sea, eso es lo que se refiere. No se refiere a un conjuro supersticioso de que tu lengua tiene poder sobrenatural para decretar cosas acerca de la vida y la muerte, la salvación, la vida eterna. Entonces tú decretas la sangre de Cristo que tiene poder y decretas que la sangre de Cristo sobre tus hijos y la sangre de Cristo sobre tus puertas, del dintel de tu casa. Ahí me mandaron un video de estas cosas, amados. A raíz de esto, pues presentamos estos textos para librarnos. Y sacan ahí bueno, alguien, no sé si es Caribe, una persona de un lugar de esos, y dice, no, hermano, que la Biblia dice que la sangre tiene poder y en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel lo puso sobre los dinteles de su casa y tú declara la sangre de Cristo y declara la sangre y no va a entrar el coronavirus a tu hogar y declara. Y sacan videos de ese hombre saludando a toda la gente, y saca uno con cubreboca que nadie lo quiere tocar, y él declara la sangre de Cristo y lo abraza, y dice, abrácense, amados, por esas causas luego se andan muriendo los cristianos, enfermedad por la imprudencia de estas jactancias, y el Señor te dice, eso a ti no se te permite, y además, amados hermanos, dice Isaías 66, lo veíamos ayer, ¿verdad? Isaías 66, amados, dice algo importante respecto de estas cosas. Para eso que estos conjuros, amados, no sirven para nada, únicamente para condenarte, para llevarte a la superstición. Porque dice aquí el profeta Isaías, dice Isaías 66, lo leíamos ayer. Ay, perdón, estoy en Jeremías, ahí estoy en Isaías ya. Isaías 66. Dice versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me veis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A él miraré. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja, como si degollase un perro, el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante y escogieron lo que me desagrada. ¿De qué sirve andar? No, yo declaro y conjuro la sangre de Jesús sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi trabajo. Si andas en tus pecados, si no tiemblas ante la palabra, si andas en toda clase de abominación, escogiendo tus propios caminos. O sea, te dicen, hermano, usted está mal, arrepiéntase de su soberbia, quite esa amargura, usted está sin perdonar. No, pero todos somos débiles y todos pecamos. Y esas respuestas vienen como fruto de una mala enseñanza que corrompió el juicio de Dios. Entonces dicen, si todos pecamos, nadie puede, ninguno puede vivir como Cristo. Hermanos, qué herejía. Entonces, ¿para qué murió nuestro Señor? El Señor murió para darnos esperanza de que viviéramos como Él. Por eso dice Juan, el que dice seguir a Cristo debe de andar como Él anduvo. Claro que se puede. No tenemos excusas. Si lo pudieron hacer hombres sin el pacto de Cristo, en el pacto antiguo, donde el Señor les daba el Espíritu por medida, ahora por medio de Cristo, que nos lo da con un sacrificio que nos permite estar con Él para siempre, claro que podemos hacer cosas mayores. Jesús dijo, el que cree en mí, cosas mayores que yo hará. Y no se refería a las señales divinas de caminar sobre el mar, de multiplicar los panes, porque esas son señales de la divinidad del Señor que solo Él puede hacer y sigue siendo a través de su soberanía. Pero Él, ¿qué obras mayores decía el Señor acerca de nosotros? Pues una vida para la obra del Señor más duradera de la que Jesús hizo, esos 33 años, que creyéramos más en el Señor, que tuviéramos esa fe sobrenatural como la tuvo el Señor en todos nuestros días, y que camináramos en esa obediencia a su palabra, criáramos hijos, viviéramos en el temor de Dios en nuestros trabajos, cosas que el Señor
no pudo vivir porque fue cortado de la tierra de los vivientes, pero nos dejó a nosotros esta esperanza como cuerpo para que vivamos por ellas. Claro que se puede vivir una vida piadosa y una vida consagrada a Cristo, desde luego, y a pesar de nuestra debilidad, esto es posible. Sin embargo, los juicios de la palabra son para llevarnos una libertad, a una gracia. ¿Qué es la iglesia pentecostalista carismática? Habla de los demás, sí, ignorantemente, ¿no? Dicen, no, esa es una iglesia, ¿cómo le dicen? Legalista. No, no se gozan, no danzan, no brincan. Amados, y eso es una calumnia, porque nosotros podemos danzar más horas que una persona que esté muerta en su espíritu. Danzar en la verdad y en el espíritu de corazón. Podemos brincar, podemos aplaudir, podemos danzar, claro, pero lo vamos a hacer en todo tiempo, en la adversidad, en el gozo, no nada más en un culto. Lo vamos a hacer también cuando estemos siendo perseguidos, cuando tengamos que entregar nuestra vida por el Señor, también ahí vamos a manifestar esa emoción de nuestras almas. Acabo de ver un testimonio, una película muy bonita acerca de Policarpio, ¿no? De los tiempos de la iglesia de Esmirra, una película edificante que hablaba de los primeros cristianos y que eran perseguidos y apresan a un muchachito de 17 años por confesar el nombre de Cristo porque pedían que adoraran al César y sacan el testimonio, ¿no? de que lo llevan a la arena, entonces expresan de él, ¿no? Ya que muere, obviamente, dicen, no, nuestro hermano dice que él no tenía temor a la muerte, corrió hacia los leones para ser devorado por ellos. Y era un gran testimonio. Incluso Policarpo creo que fue quemado en la hoguera y él fue quemado en la hoguera confesando el nombre del Señor con grande gozo. Eso es poder del Espíritu, eso es gozo, eso es una cosa mucho mejor que las cosas efímeras. Entonces, quién es el frío? ¿Quién es el legalista? Sino aquel que a la hora de vencer al mundo se derrota, a la hora en lo íntimo no conoce al Señor y no está dispuesto ni siquiera a dar su vida por Cristo. Entonces son cosas engañosas. Obviamente lo hacen para desprestigiar un movimiento bíblico y ellos tengan, obviamente, más clientes, pero lo hacen de una forma insensata porque ni siquiera saben ni lo que hablan ni lo que dicen. Entonces estos conjuros de la sangre de Cristo son muy deleitosos, son para la gente, para el alma, como una droga, decíamos, escapar de estas cosas es muy difícil. Lamentablemente esto hace que no cambiemos, que sigamos añadiendo pecado, practicando estos conjuros. Y por eso hablábamos también de la fe falsa. Ayer hablábamos acerca de la fe falsa. Sí, y dice aquí muy claro, volviendo a retomar eso, versículo 20, el profeta Deuteronomio 18:20, vamos a regresar ahí. Vimos Isaías que dice, ellos escogen lo que les agrada, no vayan a mis caminos, siguen en pecado, yo los voy a destruir, lo que temen les va a venir, ¿por qué? Porque no se humillan y están haciendo todo tipo de actividades religiosas, pero para mí son abominación, y también esos conjuros son una abominación para el Señor. ¿De qué sirve que tú decretes y reprendas el espíritu de alcoholismo? Ahora todos son espíritus y nadie es responsable de sus obras. Esas doctrinas espiritualistas de conjuros, de que te reprendo espíritu de alcoholismo, amados, el alcoholismo es una concupiscencia que está en la necedad de mi corazón, de nuestro corazón, que se manifiesta en una soberbia y el Señor entrega a ese hombre a cosas que no convienen y de ahí viene la gama de prácticas de pecado, adulterio, homosexualidad, alcoholismo, que no entrarán al reino de Dios porque están en un corazón soberbio. Entonces, el reprender espíritu es como echarle la culpa al espíritu chocarrero, al diablo, de algo que es mi responsabilidad. Y por eso nunca podemos reconocer nuestros errores. Si nos humillásemos y dijésemos, soy un soberbio, por eso Dios me entregó el alcoholismo, y por mi soberbia, por mi pecado, Señor, perdóname, ese hombre es sanado inmediatamente por la gracia y la misericordia de Cristo. Pero todo esto tiene que ver de un razonamiento de la sana doctrina. Jesús dice aquí que Él habla no por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre dijere, iba a hablar el Señor Jesucristo, dice aquí en la ley de Moisés. Entonces, el versículo del capítulo 18, versículo 20, dice que habrá falsos cristos que van a hablar con no, aquí se habla pura palabra de Dios, aquí es la sana doctrina, y son pecadores, en lo íntimo hacen todo tipo de abominación, son hombres que no son verdaderos actores. Lo único que son verdaderos fingidores, hipócritas, que no pueden vivir lo que predican, ni siquiera conocen al Dios del que hablan. Entonces dice que ellos hablarán
Pero el Señor no les mandó lo que la Escritura dice, porque si yo no hablo lo que la palabra dice, entonces Dios no me está mandando. Una parte donde dice, declara la sangre de Jesús sobre tus hijos, sobre tu vida. No lo dice en la Biblia, ni lo vas a encontrar. Ni el ata a los demonios. También es otro texto que han torcido aberrantemente. Y esto, amados, hace que venga una fe basada en la superstición, basada en la irracionalidad. Cuando el Señor nos manda en el libro de Romanos, lo leíamos ayer, que tenemos que razonar, cambiar nuestro razonamiento por medio de la palabra de Dios, un culto racional. La Escritura lo primero que nos da es volver a nuestra razón, como lo hizo Nabucodonosor, que volvió en sí, como lo hizo el hijo pródigo, que de repente también volvió en sí. Un regalo de la gracia es entrar en razón conforme a la palabra, es entrar en razón acerca de nuestro pecado, de lo que hemos hecho delante del Señor. Y esto viene a causa de la palabra de Cristo en nosotros, que nos decía arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces el profeta que tuviese la presunción de hablar y que hable en nombre de otros dioses ajenos como el dinero, como el mundo, ese profeta debe de morir y va a morir en el lago eterno del infierno, en el lago de fuego. Dice, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha dicho? Si este profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dice, eh, y no solamente es en adivinar, porque ahora resulta que, a ver, ese es profeta porque dijo que yo iba a tener niña, así decirlo, ¿no? Y tuve niño. No es un profeta verdadero. Amado, eso está en Catemaco, te lo están diciendo, y no es eso lo que el Señor habla. Está diciendo que si no se cumple lo que dice, además de estos acontecimientos que sí en aquel entonces había ciertas predicciones y marcaban que era un verdadero profeta, pero ahora reformado todo esto, ¿cómo sabemos y cómo lo aplicamos en nuestra vida? Si el profeta te dice, ven al poder del Espíritu, voy a tocar tu frente y vas a ser lleno del Espíritu y vas a encontrar el perdón de tus pecados y la paz del Señor en el nombre de Jesús, y ahí vas a caer hasta por allá que hasta la espalda te lastima. Pero llegas a tu casa y no se cumple. No encuentro paz, sigo pecando, ¿no? A ver, yo reprendo ese espíritu de alcoholismo en el nombre de Jesús y declaro la sangre de Jesús sobre tu vida. ¡Huye, demonio! Y así, ¿no? Y no se cumple porque llegas a tu casa y sigues viviendo, sigues en alcohol, sigues en depresión, sigues en necedad, sigues en lascivia, sigues en las amarguras. No hay una libertad, no se está cumpliendo lo que te dicen. Por eso dice la palabra, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. O sea, te dicen el amor de Dios te une, y ya se les dividió la iglesia 20 veces. Porque es un hombre que no sabe la palabra, por ejemplo, así de muchas personas. Cuando el Señor es unidad, cuando el que es de Cristo produce esa unidad en la santidad del Señor. Siempre se van a ir de la congregación dos o tres que están en pecado, pero cuando ya el pastor mismo es un hombre falso que anda en pecado, pues no va a poder jamás unir a nada, más únicamente unirse al mundo, y lo seguirán los que están unidos al mundo, al dinero, a las vanaglorias, a la mentira. No se está cumpliendo la palabra del Señor, donde hay un verdadero amor, donde hay una verdadera gracia. Entonces, ese falso profeta que habla en nombre de Cristo, un falso Cristo, un falso cristiano, no se cumple eso porque conjuro, y esa fe que yo creo, yo por fe voy a ir a trabajar y no me va a dar el coronavirus, por fe. Pues por fe lo van a andar entubando, porque eso es algo que dice el Señor, yo no te mandé a hacer esto. Yo te mandé a razonar. ¿Por qué nosotros los cristianos estamos resguardados? Porque la palabra dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Y nuestra fe ahorita está razonada. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Si el Señor nos manda a obedecer, claro que no tenemos temor. Ya hemos hablado que si andamos en santidad podemos escapar del juicio del Señor. Y sin embargo nosotros en humildad nos guardamos, tenemos precaución, tenemos prudencia, porque el avisado ve el mal y se esconde. Y si tenemos que salir a la calle, salimos con la confianza de la misericordia de Dios, que es muy diferente. Si vamos en humildad, si estamos en nuestra casa humillándonos, y esa humillación, ese quebranto, tal vez nos da la esperanza que el Señor quite su ira sobre nosotros y no nos llegue la plaga, es muy diferente, hermanos. Como hizo el rey de Nínive, que se despojó de sus vestiduras reales, mandó a todos a ayunar, mandó a todos a orar, ya hablaremos después del ayuno. Y dice, quizá el Señor, pero lo más importante que hizo el rey de Nínive antes que el ayuno, dijo, conviértanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de sus malas obras, y tal vez el Señor
decidan no mandarnos este mal. Eso es muy diferente a decir, yo por fe no me va a dar nada el coronavirus. Mira, yo no necesito cubreboca por fe, yo no necesito gel antibacterial por fe, porque yo creo que por fe voy a abrir mi negocio en medio del coronavirus, Dios me va a bendecir por fe. Y si llegas a tener bendición, no fue el Señor, fue el diablo que te está usando. Y de repente, ¿qué pasa? Ya te enfermaste, ya claudicaste. Y si no te enfermaste, ya claudicaste, ya te entregaste a una superstición. Y dice, ya ven, mi fe mueve montañas. ¿Cuál fe? Tu vida no cambia, estás en pecado. Entonces ya caíste en un poder engañoso para creer la mentira y estás más lejos de escuchar la voz de Cristo. Y podrás decir, ya ves, yo por fe vendí en el tiempo del coronavirus, mi negocio prosperó. Sí, pero sigues en pecado, sigues en inmundicia, en lo secreto del corazón uno se sigue sintiendo amargado. Porque lo único que te puede librar de la amargura es la verdad del Señor. El único que te puede sacar de una cárcel de amargura y él de oscuridad, como lo veíamos ayer con Simón el Mago. Vamos a ver, tenemos ya poco tiempo. Esperemos alcanzar a unos minutos ya, un minuto. Vamos rápido a Hechos 8. Simón el Mago, este falso profeta que hablaba en nombre de Dios. Y con sus artes mágicas manifestaba todo este tipo de cosas que hasta el día de hoy siguen, amados, y que lamentablemente decíamos es un profeta falso y no se cumple lo que dice. Les promete libertad, les promete que van a cambiar sus vidas, les prometen que van a vivir en abundancia de amor, abundancia de paz, y eso no se cumple. Un falso profeta te dice, no, vas a encontrar el amor de Dios, vas a encontrar la libertad. ¿Y cuál libertad? O sea, llega como algo efímero. Ay, me siento en amor, me siento bonito después de este culto. Y luego a las 2 semanas otra vez ya estás en pecado, otra vez ya estás en carácter. Porque si el justo con dificultad se salva, si el que conoce la verdad con dificultad vence su carne, ¿dónde quedará aquel que anda oyendo falsas doctrinas y falsos cristos? Y no podrá escapar, dice la palabra. Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. La gente de Samaria eran ya judíos corrompidísimos. Entonces, hoy en día, una persona que no quiere cambiar, que nada más quiere escuchar a Cristo, nada más para ahí se la llevando y no está interesado en morir completamente a su carne, va a ser presa de estos falsos profetas, falsos cristos que van a hablar todo este tipo de adivinación, y único que van a aprender es a conjurar, tener una fe supersticiosa, una fe falsa que no está cimentada en la verdad de Cristo, que es a quien tenemos que escuchar. Esta gente de Samaria los engañaba y se hacía pasar por un grande hombre de Dios. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿No es lo que decíamos en la iglesia pentecostal? ¡Wow! Este es el gran poder de Dios, del Cashtuna, del Guillermo mal hablado. No digo nombres para que no se preste. Y eso no es el poder de Dios, es un engaño. Y no se cumple lo que dicen, porque no solamente esas palabras falsas que hablan, sino la paz que prometen, el amor de Dios que prometen, jamás lo vas a vivir, porque no se cumple, no tienen el poder, la autoridad. Ellos mismos son esclavos de corrupción, ellos mismos están en esos pecados, tienen avaricia, tienen abominación en su corazón. No pueden ellos dar lo que no tienen, y no es el medio que Dios va a usar, porque Dios usa a un instrumento que se limpia de estas cosas. Si vosotros os limpias de estas cosas, será ese instrumento útil, santo, agradable al Señor. Nosotros tenemos que renunciar a nuestras pasiones para ser usados por el Señor, amados hermanos. Esto es una realidad, porque si no, no va a fluir la gracia, ¿no? El amor de Dios no se va a manifestar, y eso es algo hermoso también que nos da mucha responsabilidad. Continúo, amados. A este oían atentamente. Entonces el Señor dijo, tienes que oír a Cristo, no oír lo que ellos oyen, decía Deuteronomio. A ti no te es permitido. Ellos escuchan a augureros y adivinos, toda clase de conjuros, toda clase de fe supersticiosa. A ti no se te permite. Si realmente quieres conocer al Señor, tú eres santo, no te vas a meter en todo tipo de levadura, doctrina pagana, nada más porque es muy bonita, cantan alabanzas tan hermosas, pero todo eso es engañoso. Dice más adelante, este hombre, si tú lees esta historia, quiere comprar con dinero el poder del Espíritu, y según que es que se bautiza, finge. Pero al final dice, versículo 22, 8:22, le dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad,
y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. O sea, supuestamente decía la gente, este es un hombre grande y es el poder de Dios, pero ese hombre estaba en amargura, en prisiones en hiel de amargura y prisiones de maldad. Dice la palabra que de nuestro cuerpo fluirán ríos de agua de vida. ¿Qué dice que de tu cuerpo amarga la simplemente porque no has creído en la verdad de Cristo y no has renunciado a tu soberbia, a tus necedades, a tus pasiones y te obstinas en una religiosidad que está muy bonita en vez de renunciar a ello y conocer la verdad de Cristo con humildad y conocer que el Señor es glorioso y Él te dará más abundantemente de lo que pedimos y esperamos según el poder que actúa en nosotros. En nosotros. ¿Quieres una paz grande? ¿Quieres una santidad grande? ¿Verdad? ¿Te imaginas? Conoce verdaderamente a Cristo y síguele. Deja esos conjuros que no sirven para nada, esa fe supersticiosa que no sirve para nada. Si conocemos la palabra, porque la palabra tiene de Dios para fe y el justo vivirá por fe. Cuando creemos en la justicia de Dios, todo lo que el consejo de Dios enseña y lo tomamos con humildad, quebrantando nuestra vida, vamos a escapar de las hieles de amargura y las prisiones de maldad. Cuán grande maldad es haber dejado al Señor. Ahora conocerás, decía Jeremías, cuán amargo es haber dejado a tu Dios y seguir en tus propios caminos. Amados hermanos, dejemos esas doctrinas vanas y extrañas que no edifican para nada, que no nos van a dar ningún fruto de nada, porque son las cosas que el mundo hace y nosotros somos llamados a imitar somos llamados a imitar a Cristo. Y lamentablemente, amados, la iglesia ha dejado entrar todo este tipo de cosas y las imita sin ningún pudor. Y hay otras también que se imitan, pero el Señor, no, tenemos que ir a la palabra para ver lo que la palabra dice e imitar la fe verdadera de los apóstoles, de Cristo mismo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo verdaderamente hoy seguimos aprendiendo de sus enseñanzas y de su testimonio para conformarnos a él. Y en ninguna parte de las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, nos dijeron que teníamos que conjurar, nos dijeron que teníamos que vivir bajo supersticiones y con esas pasiones y esas grandes cosas que el mundo hace, pero que no les han sido, no se nos permiten a nosotros, porque a nosotros se nos dieron cosas muchísimo mejores que pertenecen a la vida, a la piedad, a la santidad. Cosas gloriosas y eternas que tenemos que tomar en nuestras manos y que empiezan por el reconocimiento de nuestra responsabilidad pecaminosa, de nuestra necedad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia que se levanta como un ídolo delante de Dios para escapar de esos ídolos falsos, de esas doctrinas falsas de conjuros, de superstición engañosa. Hay que reconocer que hemos sido idólatras de nuestra propia obstinación, que hemos sido nosotros rebeldes, obstinados y no hemos querido conocer al Señor con humildad, con responsabilidad y que no hemos estado dispuestos a morir, a sacrificar nada. No queremos morir a nuestra comodidad, por eso no podemos perdonar, no podemos morir a nuestra soberbia porque no queremos ser avergonzados delante del Señor. Y amados, esto es una necedad. Pero Cristo nos salvó y nos rescató y Él nos libera de la cárcel, porque dice la palabra, el profeta Isaías, que Él nos vino a dar libertad a los cautivos. Estábamos en cárceles de maldad por nuestro pecado y Él nos vino a perdonar y darnos sabiduría para poder escapar de esa cárcel. Y en esa amargura el Señor nos dio consuelo, nos dio libertad por medio de su sangre. Esto sí es por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Cuando nosotros creemos en la sangre de Jesús, no hay que andarla declarando a cada rato, simplemente hay que entender y creer el motivo por el cual se derramó para vida eterna. Es muy diferente. Nosotros tenemos presente la sangre de Jesús siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Por ella nosotros podemos tener entrada a Cristo, pero de eso andarla declarando con tanta necedad no funciona. Cuando tú vives en la sangre de Cristo hay que vivirla con buen testimonio. Nuestra fe no es supersticiosa, nuestra fe es razonada, nuestra fe es sensata, es entendida. Tenemos que vivir nosotros en una vida, amados hermanos, de certeza y convicción, que esa es la fe, no en incertidumbre ni hipocresía, porque esa es la sabiduría que viene del diablo, el animal terrenal y diabólica. La sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, sin incertidumbre, sin hipocresía. Sabemos lo que esperamos, sabemos a qué hemos sido llamados, todo lo hacemos con certeza y no hay nada más seguro en esta faz de la tierra que las promesas de la palabra de Dios sobre las cuales podemos cimentar nuestra vida misma, estas promesas eternas que son seguras y las podemos ver de una manera tan real más que cualquier cosa en este mundo que está cimentado sobre la nada.
a vivir la sangre de Cristo cuando andamos en santidad, cuando andamos en obediencia, y por esa sangre alcanzamos las benditas promesas. Son guardados nuestros hijos, es guardada nuestra vida, tenemos esperanza por la sangre, pero tenemos que vivir ese fruto de la sangre de Cristo en nosotros por medio de la obediencia a su palabra, de la comunión con el Espíritu. ¿De qué sirve andar declare y declare cosas cuando no estamos viviendo así? ¿De qué sirve decir que tenemos fe y alcanzar grandes cosas según el mundo con superstición, que es una irracionalidad, sortilegios, adivinación, todo eso, cuando no podemos nosotros tener certeza y que dice, pon la otra mejilla, muere por Cristo, perdona a tu hermano, si no yo no te perdono? Esa sí es una fe razonada. Y si vivimos en esa fe razonada, ahí hay el poder de Dios, ahí hay la libertad de Cristo y la salvación para nuestras almas. Amados hermanos, nosotros debemos de ser una muy buena versión de la Biblia verdadera. Nuestra vida debe mostrar una buena versión de la Biblia con nuestras obras, con lo que sale de nuestra boca, con lo que hay en nuestro corazón, que es lo más cercano que los incrédulos tienen. Pero esto solamente se va a lograr si desechamos todas estas cosas que no nos son permitidas y vivimos bajo la gracia de Cristo, fortaleciéndonos en la bendita palabra del Señor para salvación y vida eterna. Bueno, amados hermanos, nos hemos pasado unos pocos minutos, pero yo creo que valía la pena, Señor. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por estar dedicando este tiempo al Señor. Siempre estar presentes, amados, qué alegría poderles ver espiritualmente. Los vemos aquí por medio de estos pero en el espíritu podemos conectarnos. Veo el rostro del Señor y también me imagino que estoy delante de ustedes. Y es una gran volver a abrazar físicamente esperando el tiempo del Señor. Mientras tanto hay que aprender a conectarnos con todas estas cosas. Un saludo grande nuevamente, nuestra hermanita Yalid, hermana, gloria al Señor por su vida, Dios la bendiga, su esposo, sus hijos, su hija, Señor le siga prosperando. Nuestra hermanita Michelle, una joven llena de virtud, hija, primeramente Dios, el Señor siga fortaleciendo tu vida en la palabra del Señor. Nuestros hermanos Jorge y Lulú, un grande abrazo, amados hermanos, aquí en Boca del Monte, las altas montañas del estado de Veracruz. Nuestros hermanos Pati y Cres, nuestros hermanos, muchas gracias por escuchar. Mi esposa, nuestra hermanita Grisel, pues está aquí con una mano en las labores y la otra escuchando la enseñanza. Un saludo del Señor. Nuestra hermana Leti de Huatusco, también de las altas montañas del estado de Veracruz, de la zona cafetal. Carmen, también bienvenida, gloria al Señor por permitir que estemos escuchando. Nuestro hermano Rogelio, un abrazo muy grande, nuestro hermano Rogelio, un gozo que nos está escuchando también. Nuestra hermana Rosy, ¿verdad? Aquí en Córdoba, Veracruz, un saludo. Un saludo, amado hermano de allá de Comas, saludos a todos los santos por allá. Nuestro hermano Beto, un grande abrazo, hermano Beto, su familia, un saludo grande, allá, qué alegría que podamos saludarnos por este medio. Y creo que ya son todos, espero que no me haya faltado nadie. Amados hermanos, un saludo a todos, muy afectuoso. Si alguien nos está escuchando y no se ve su nombre, también le mando un saludo afectuoso. Amados, que el Señor los bendiga. Si Muy bien, amados hermanos, un abrazo grande, nos vemos el día de mañana. Bueno, hoy a las 10 de la noche tenemos la reunión de matrimonios, hoy 10 de la noche la meditación de matrimonios vía Facebook. Mañana 1 de la tarde hasta el viernes a la 1 de la tarde las enseñanzas de la palabra de Dios. Y mañana, si Dios nos presta vida, miércoles 8 de la noche tenemos la videoconferencia, la congregación virtual. Y el viernes a las 8 también, y el domingo 11 de la mañana, 5 de la tarde, la congregación por videoconferencia. Dios los bendiga, amados hermanos, un abrazo grande, bendiciones, pasen el Señor, que el Señor los siga bendiciendo y fortaleciendo en Él. Paz, amados hermanos, Dios los bendiga.